El Radio, de Richard Dist. El control que hace de la prensa me fastidia y en cierto modo me avergüenza. Es una película de Spielberg, este Barça, es Indiana Jones. El Madrid gana por sacrificio, por pegada y por flor. Lo peor que le puede pasar al Madrid es que encima nos suene la flauta. El Madrid hoy tiene el control de los moderadores y de los que habitualmente toman decisiones. Haciendo cosas mal le han salido bien al Real Madrid en los últimos años. Claro. Antonio Calderón, que lo fichó Raimundo Saporta y fue el primero que inventó lo de Negreira. Fanáticos a un lado y fanáticos a otro. En medio, los periodistas. A mí me encanta que pierda el Madrid. Si yo, ojalá pierda el Madrid todos los partidos. No cambo ni media Champions de las 5 que tiene el Barça por las 15 que tiene el Madrid. El Madrid lo maneja todo. Casi todas las cosas así nocivas alrededor del fútbol es culpa de cierta parte del madridismo. Yo entiendo que hay que hablar bien del Real Madrid porque si no, no cierran el chiringuito. Fuck off, fuck off. Desde Algete, de Radio de Richard Dist. Lunes 1 de junio del año 2026. Comenzamos una nueva semana y un nuevo mes con el programa 3221 del radio. Dentro de unos minutos, en buena parte del programa, escucharemos hablar a Calicates Sapientísimos sobre el tema que ha ocupado buena parte del fin de semana y que seguramente ocupará también la atención en los próximos días. Pero el primer audio que quiero traer aquí de Calicates Sapientísimo tiene que ver con el equipo femenino de fútbol del Real Madrid. Club como el Madrid, viendo lo que le está dando en términos de imagen y potencia de difusión al Barça, el equipo femenino, está claro que el Madrid, que tardó 20 años en subirse a un carro que estaba cantado, que había que subirse, no quiere, no le apetece el fútbol femenino. El segundo audio tiene también que ver indirectamente con el Fútbol Club Barcelona y con aquella lona que Joan Laporta colocó en un edificio enfrente del Santiago Bernabéu. Hemos visto al Madrid y a Florentino prácticamente en el mismo sitio donde está la pancarta de Florentino, digamos que tolerar o permitir o hacerse como que no sabía que iba a ocurrir esa pancarta que iba a ser decisiva para que Laporta ganara elecciones. En Radio Torino, anoche, en el Futbolerdo, Gañoto Mangómez daba su opinión sobre la campaña de Enrique Riquelme. Riquelme lo está haciendo bien, o mejor dicho, lo está haciendo muy bien. Esto no significa que lo esté haciendo muy bien, señal de que va a conseguir más votos, no, sino yo creo que el planteamiento de Riquelme es muy bueno y que ha sorprendido, por supuesto, a muchos y sobre todo a Florentino Pérez y a su equipo de trabajo. Y esto, según Gañoto Mangómez, va a obligar a Florentino Pérez a bajar al barro, bajar a la arena, porque lo que él tenía previsto era otra cosa, concretamente esto. Porque Florentino pensaba, nada, yo me he ido con Pedrerol el otro día ahí a la sexta, me voy una noche al chiringuito y otro día ahí con Juanma Castaño y de paso me paso por Manu Carreño y si puedo saludo a Ido Pidal y ahora tiene que bajar la arena. El sábado el Paris Saint-Germain, dirigido por Luis Enrique, ganó su segunda Champions, la segunda consecutiva, algo que hasta el momento solo había conseguido hacer el Real Madrid, que sí ganó con Zinedine Zidane 3 del tirón. Pero eso, por lo visto, no significaba demasiado, porque ahora las cosas se ven de manera distinta
como hacía en Radio Torino Nicolasito Pertusato. Otra vez un antimadridista triunfa en el fútbol europeo y tiene pinta de que lo que consiguió este fin de semana Luis Enrique empieza a sonar y a oler a dinastía hegemónica. Esto, por supuesto, jamás se dijo cuando el Real Madrid con Zinedine Zidane ganó 3 Champions consecutivas. Y un último audio en la introducción que simplemente lo he querido poner para que quede constancia. Sobre Rodri, ese jugador que dicen que podría jugar en el Real Madrid, esto decía también en Radio Torino Jorge Segura. Rodri ya no es el Rodri de la Eurocopa. Fabián. Ni lo va a ser. Y ayer cumplió años Dioni, @Moya del Pra 91 64 74. Cumplió 45 años, pero como los domingos no hay programa, pues aprovecho el lunes para felicitarle. Muchísimas felicidades, Dioni. El radio de Richard Dees. Antes de comenzar lo que es el radio propiamente dicho, es decir, ciudadanos periodistas soltando sus cosas y yo más o menos comentando lo que dicen, quería leeros un par de textos que he visto este fin de semana y que me parecen realmente interesantes sobre todo ese asunto de la venta del 5%, del cambio de modelo societario en el Real Madrid, etcétera, etcétera, etcétera. Hay que decir que esto no es nuevo. Esto se planteó ya en noviembre del año pasado y en aquellos días recuerdo que algunos audios puse de gente explicando cómo sería más o menos el proceso, así a grandes rasgos. Eso, por lo visto, se les ha olvidado a los ciudadanos periodistas. Pero no es de eso lo que van estos textos, sino de algo más interesante. Por ejemplo, @mjaureguizar publicaba un hilo en Twitter titulado El porqué del cambio de modelo de propiedad del Real Madrid. Y creo que es realmente interesante para que la gente tenga otro punto de vista, otra visión de la jugada. Comenzaba diciendo @mjaureguizar. El club no es de los socios. La forma societaria es de asociación deportiva, una forma muy simple de organización donde el patrimonio no es de nadie en particular. Los socios lo administran, en este caso eligiendo presidente y junta directiva periódicamente. Históricamente y sobre todo en el fútbol español, esta forma tan simple de modelo de propiedad propicia que terceros se hagan con el patrimonio de los clubes, forzando el cambio a empresa con titularidad. Esto es habitual en otros sectores en el mundo financiero. Por cierto, @mjaureguizar es experto en mercados financieros e inteligencia artificial. Sigo. La forma más habitual es empobrecer el club a corto plazo, de forma que su adquisición resulte inevitable y su valoración sea muy baja. Para ello se puede cargar de deuda, debilitando el balance y generando una crisis de liquidez, o bien comprometer los ingresos futuros para generar una quiebra técnica. Inciso, seguramente lo primero os suena y seguramente lo segundo
también. Sigamos con el texto. La primera vía se utilizó mucho en el pasado. Deudas con Hacienda, por ejemplo. La segunda es más sofisticada y no ataca solo la propiedad, sino durante el tiempo que sea los ingresos del club, que se limitan y se desvían a terceros. En todo caso, al no existir una titularidad de las acciones, es muy difícil maniobrar y mantener la independencia del club frente a los riesgos. Las asociaciones no están pensadas para una facturación de más de 1.000 millones de euros y el club, en esencia, no cabe en ese modelo, necesita otro más grande. Y esta necesidad viene dada, en primer lugar, por defender la independencia y la libertad del club de intentos de apropiación de terceros, pero también por mantener la competitividad en una época en la que el fútbol está cambiando y evolucionando para ser el gran deporte global. El propio fútbol no cabe dentro del modelo actual. Algunos puntos de ese modelo que deben cambiar son calendarios unificados, retransmisiones en abierto con modelos freemium, unificación de fair play y, en general, una gobernanza mucho más desarrollada a nivel europeo y mundial. Y concluía @mjaureguizar. Este cambio de modelo es imprescindible, como espero que haya quedado claro. Ahora bien, el cómo hacerlo es tremendamente complejo por la legislación vigente. Esto es en lo que nos centraremos a medida que vaya habiendo información desde la candidatura de Florentino Pérez estos días o desde el club si gana y se empieza con el desarrollo. El segundo texto, escrito por @ice_landic, tiene que ver con lo que antes os comentaba de esto os suena seguramente. Este modus operandi, esta forma de convertir una asociación de una sociedad deportiva en otra cosa, en una sociedad anónima deportiva, os sonará de algo. Bueno, pues seguramente a muchos les sonará del propio Real Madrid. Decía Icelandic, la vez que más cerca han estado los socios de perder el poder de decisión y la propiedad del club, no fue a propuesta de ningún referéndum, fue en los 90 y fue consecuencia de la situación económica. Deudas casi impagables, ingresos futuros comprometidos para el pago de esas deudas y nefasta situación deportiva, consecuencia de todo lo anterior. La privatización de la que hablan algunos estuvo a punto de llegar sin avisar, de la noche a la mañana, como llegó a tantos clubes ahogados por las deudas. Y así puede volver a suceder. Si un socio tiene dudas, solo debe recordar esa situación en los 90. Un club solvente que tiene récord de ingresos y que es único en España, que no tiene comprometida una parte sustancial de sus ingresos futuros, CVC en la mayoría y derechos de televisión en el caso del Fútbol Club Barcelona, está lejos de esa situación. Entonces, ¿por qué? Porque Florentino no es eterno y sabemos que lo que hoy es blanco, mañana es negro. Y además, el color cambia muy deprisa cuando se hacen las cosas mal. ¿Cuántos presidentes habrían renunciado a posibilidades deportivas vendiendo jugadores y dejando de comprar a otros por culpa de la pandemia? Si lo fácil era no vender a nadie, seguir comprando a base de deuda y esperar a ver si suena la flauta. Y si no suena, que venga otro y cargue con el muerto. Caer en el populismo es lo más fácil para un presidente. ¿Un año en blanco? Pues fichamos a lo que pida la afición. Rescindimos a quien haya que rescindir para ver si así ganamos una liga
y salimos con sonrisas en la prensa. Eso es lo fácil. Lo difícil es contenerse, pensar 3 veces los gastos y valorar lo que se tiene, que puede que no sea tan malo como algunos dicen, aunque quizás sí, nadie lo sabe. El FC Barcelona se quitó de encima a Dembélé, un piernas, un fracasado, un meme, porque con él no se iba a ningún lado. Luego resultó que él no era el problema, pero el dinero ya lo has quemado. La consecuencia es que llevas 12 años sin oler una Champions y que en Euroliga no entras ni en playoff, mientras otros se pueden permitir el mejor presupuesto de Europa. Si viene algún populista a la Laporta, el tobogán puede ir muy rápido, sobre todo si entra en un club como el Madrid con dinero. Y entonces no va a haber consulta a los socios, simplemente se acumularán las deudas, se perderá competitividad, lo que llevará a más deuda aún y en definitiva a necesitar un rescate que no será opcional. Y ese club con poca valoración y mucha deuda será presa fácil de los que todos sabéis, de los que llevan toda la vida queriendo controlar el Madrid. Con su lengua desenvainada no tiene miedo ni al batallón, pues con su lengua desenvainada no tiene miedo ni al batallón. Tan larga es la lengua del atún al cuello, que cuando la saca y la desempaca le llega hasta el pecho. En el centro de las Américas, Nicaragua, el radio de Richard Dees. Después de la sección anterior en la que os he leído esos 2 textos, que me parecían interesantes sobre todo porque aportan una visión muy distinta a la que vais a tener a partir de ahora, vayamos sí con lo que es habitual en el radio, en esta edición 3221 también. Porque en tiempo de juego en la cadena COPE emitieron este audio de Enrique Riquelme sobre la entrevista que había concedido Florentino Pérez en el diario El País. Florentino Pérez habla de vender a fondos extranjeros, es decir, de empezar a trocear lo que es de todos para ponerlo en manos de unos pocos. Hoy sabemos su plan: vender una parte del club, convocar, nada más cerrarse las urnas, una asamblea controlada y un referéndum a toda prisa para cambiar el modelo societario y borrar de un plumazo más de 120 años de club. Florentino Pérez ha cruzado una línea roja. Yo me comprometo a lo contrario. Jamás venderé parte alguna del Real Madrid a un tercero. Invito públicamente a Florentino Pérez que me acompañe al notario y pueda firmar eso conmigo. Al igual que con el caso Barça Negreira, a Enrique Riquelme en estos 3 años desde que saltó el escándalo no se le ha oído decir ni media palabra hasta ahora, y lo que ha dicho ahora tampoco merecía la pena porque casi se puso de perfil el otro día en una entrevista. Yo que al igual que en ese caso, sobre esto que decía Florentino Pérez de la venta de ese 5% del club, tampoco había dicho nada Enrique Riquelme justo hasta ayer, o hasta que comenzó la campaña, ayer con más beligerancia, pero hasta que comenzó la campaña. Y eso que, esto mismo, que recogía las páginas del País en una entrevista que le hicieron a Florentino Pérez, esto mismo, exactamente lo mismo, lo había dicho en noviembre del año pasado. Bueno, por lo visto desde noviembre hasta ahora, que ya hay campaña electoral, no se le había ocurrido al señor candidato, socio del Real Madrid, levantar la voz y decir que eso era una línea roja. Debía estar ocupado
en cuestiones mucho más importantes. Sitting in the warm sunshine, holding your tiny hand in mine. Ain't gonna be any time before you're grown. But I wasn't young when you come along. Chances are long before that day comes. Joseba Larrañaga, en tiempo de juego, se planteaba, bueno, lo hizo varias veces, ¿por qué vender ese 5%? Y él tenía una respuesta muy clara. Todo viene al hilo de esa entrevista que ha concedido Florentino Pérez en el diario El País, en el que dice que va a consultar a los socios la viabilidad de vender un 5% del club, evidentemente para tener ingresos económicos. Evidentemente para tener ingresos económicos. Caramba, Joseba Larrañaga habla de una entrevista que Joseba Larrañaga no ha leído. Por allí estaba, porque fue invitado para hablar del tema, Rubén Cañizares, ciudadano periodista de ABC. El problema es que yo creo que hoy la explica mal o regular o con reflexiones que no acaban de hacer entender al socio que es realmente lo que quiere, porque antes hablabais, bueno, vende un 5% del club, que por cierto, Florentino, como hombre de negocios y miembro y dueño de ACS, entiendo que a Forbes le dará mucha credibilidad, pero dice que el valor que le ha dado Forbes al Madrid no es el real. Forbes le dio estos días 9.500 millones de dólares, que son 8.000 millones de euros. Florentino tiene en la cabeza que el Madrid vale 10.000 millones de euros, por lo tanto, claro, Forbes le ha pegado un mordisquito del 20% a lo que él piensa que vale el Madrid. Lo que Florentino piensa que vale el Real Madrid es, sí, redondeando 10.000 millones. Y para conseguir una valoración exacta, quiere que alguien compre el 5% y se calcule el total. Pero fijaos, resulta que esa operación, que es pura matemática, para Rubén Cañizares es algo subjetivo. Lo objetivo es lo de Forbes. Insiste en que lo que pague una marca externa al 5% del valor del club es lo que servirá de anzuelo, de cebo, para saber lo que vale el club. Bueno, es un pensamiento bastante subjetivo, porque deja de lado Forbes, porque deja de lado, bueno, una serie de factores que ahora no vamos a aburrir a la gente. No, mejor no, Rubén Cañizares, porque si la valoración de Forbes es objetiva y hacer una multiplicación sencilla, si te dan por el 5% tanto, el 100% será cuánto, es una simple regla de 3, exacta. Otra cosa es que tú no te lo creas. Aunque, claro, escuchando lo que Rubén Cañizares decía, uno ya no sabe con qué propósito se dicen las cosas. Bueno, no, eso ya os lo aseguro. Si alguien viene y te quiere comprar el 10% también del club, dice Florentino, no, lo someto a referéndum. Claro, como el 5%, o sea, claro, el proceso es el mismo. Entonces, claro, al final, si vas pegando mordiscos claro, y mordiscos a la manzana, llega un momento en que si hay 30 marcas externas que te han comprado un 5% cada uno, dices, coño, es que el club ha pasado de ser del 100% de los socios al 40%. Entonces, Rubén Cañizares se lleva peor con las matemáticas que yo, porque 30 socios, digamos, al 5%, si no estoy equivocado yo, sería el 150%. En Madrid todavía debería trozos del club, no sería el 40%, sería el menos 50%. Pero es que además lo plantean como si Florentino Pérez lo decidiese manu militare, y no, como lo ha dicho en innumerables ocasiones, en una asamblea de compromisarios y en un referéndum de todos los socios del Real Madrid. Esa parte casualmente se les olvida casi siempre. Pero claro, con este tipo de planteamientos no es extraño que luego se digan cosas como esta. Si tú eres una marca asociada al Madrid o patrocinadora del Madrid o tal, y quieres un 5% del club, pues Florentino da la sensación en sus explicaciones
que la somete a referéndum y que decían los socios. Oye, es muy democrático eso que ofrece Florentino, pero al final, con esa aplicación parece que acaba dándole la razón a Riquelme. ¿En qué? ¿La razón? ¿En qué? Hoy leía un post de un abogado, ahora no recuerdo su nombre, en el que decía, caramba, estamos hablando de que decidan los socios. Oye, ¿y si los socios quieren vender ese 5%? ¿Por qué se lo vamos a evitar? ¿Por qué vamos a evitar que voten? Oye, que voten que sí o que voten que no. Que voten lo que les dé la gana, pero ya de inicio decimos, no, esto está vedado, esto no se vota. Si lo que hemos escuchado en la sección anterior a mí me parecía un despropósito, lo que vino después en el tertulión, que anoche no presentaba Jorge Javier Castaño, debe estar de vacaciones, sino Joseba Larrañaga, lo de después ya fue una cosa realmente increíble. De nuevo, se volvía a plantear Joseba Larrañaga, ¿por qué vender un 5%? Escuchad las respuestas. ¿Por qué hay que vender el 5% del club? Esa es justo la que me hacía yo. Que, claro. Que yo no sé si es bueno o es malo ahora mismo, así a bote pronto. Porque eso supone un ingreso económico importante, muy importante, supongo. Sí, pero bueno, hace falta vender para ingresar. Dicen, ese ingreso déjame no decir se una puede cosa, tener dicen que es si una la condición sociedad sine sigue qua non igual. para que se le valore realmente lo que cuesta al club. A ver, vamos a ver. Sí, pero ¿cuánto? Si vendes un 1%, ¿no consigues eso? Porque, como ha dicho Florentino Pérez, que va a poner a disposición de los socios vender el 5%, pero que incluso puede ser el 10%. Y con el 0,001 también consigues por eso, ¿no? Estoy convencido de que prácticamente ninguno de los presentes en el tertulión, ninguno de los opinatrices que tan alegremente saltaron a las ondas para contar sus cosas, casi ninguno había leído la entrevista en El País a Florentino Pérez, porque decía cosas como esta. En principio no cambia nada, pero habrá cosas que hay que aclarar. Como saben, yo voy a dar la propiedad económica a los 100.000 socios. Ya no será una cosa solo sentimental, ser del Real Madrid como hasta ahora, sino que además será ser propietario del club de por vida. Ahora mismo, cuando uno se muere, lo entierran y aquí acaba su historia con el Real Madrid. Y no puede ser. Yo a los socios les voy a dar la propiedad económica. Además, es una satisfacción porque entré queriendo que fueran los socios dueños del club desde el primer día. Hay que añadir algo a lo que decía Florentino Pérez. Supongamos, en un caso ahora terrible, que el Real Madrid entrase en fase de disolución. Los socios no tendrían nada, absolutamente nada, a lo que agarrarse para percibir una parte de ese club que todo el mundo dice que es suyo. Porque realmente es suyo. Según Santi Cañizares, ahora sí lo es, pero con el cambio que se propone no lo serán. Pero escuchad el argumento que da. Es una fórmula que te puede gustar, no te puede gustar. No es lo mismo, sigue siendo la propiedad de los socios. No, la propiedad de los socios será el 95 en lugar del 100. Exacto, te falta un 5%, o sea, si lo ves. Claro, o sea, vamos a ver, no podemos decir. Y luego, los socios serán dueños del patrimonio. Uno es dueño de un patrimonio cuando lo puede vender. Para mí eso es clave. A mí qué me importa ser dueño de aquello si no lo puedo vender, ¿no? Entonces, ¿soy dueño o no soy dueño? Si soy dueño, tengo que poder venderlo. Si no soy dueño, si no puedo venderlo, no soy dueño de nada. En la misma línea, el tío Vinagre. Que me lo explique y que me lo ponga muy claro, porque estoy de acuerdo con Cañizares. Tú eres dueño de algo que puedas vender. Si no, el valor de tu club es
se estima lo que vale el Madrid, pero no se paga. Yo no puedo vender, si fuera socio, un trozo del Bernabéu, ¿no? Luego no soy dueño del Bernabéu. Yo quiero que alguien se lo explique al socio. Y ahora, Cañizares, y ahora, tío Vinagre, ¿qué es lo que puede vender un socio de Real Madrid? Puede, como tú dices, vender un trozo del Santiago Bernabéu. Podría percibir algo en caso de una disolución del club por el motivo que sea. No puede vender nada, ni tampoco percibiría nada, porque sí, es socio sentimental de un carné que le da derecho a poder ser abonado, o a descuentos, o a lo que fuere, pero realmente, económicamente, no tiene absolutamente nada. ¿Hace falta estimar lo que vale el Real Madrid? Esa es mi pregunta. Pues no lo sé. Si se pretende que el Real Madrid sea de los socios y que por lo tanto nunca esté en venta, después de lo que ha pasado en todo el panorama futbolístico de todos los clubes que han comprado los magnates, si lo que se pretende es que siempre sea de los socios, no es necesario ni sano el saber lo que vale, porque el saber lo que vale ya es un digamos, entonces, es abrir una puerta a una posible especulación. Santi Cañizares no se ha enterado de nada, ni en noviembre, ni ahora. That's the truth. Vuelvo a repetir lo que os he dicho antes y que también dije anoche. No han leído la entrevista a Florentino Pérez en El País, porque si no, no podría gente como el trilero mayor de Multiverso decir cosas como esta. Florentino Pérez necesita vender el 5, el 3, el 2 o el 4 porque el Madrid necesita dinero. Esa es la clave. Estamos ocultando es que si no, ¿para qué algo vas a que es vender? una realidad. El Lo que Madrid, pasa ¿por qué que- necesita dinero? Dicen, ha ingresado 1.250 millones. ¿Qué tendrá que ver los ingresos con lo que tú necesitas? El Madrid ha hecho un desembolso económico brutal para hacer un campo maravilloso y el Madrid ahora no significa que esté arruinado, simplemente necesita cash, necesita dinero. Si quiere afrontar una nueva reforma de la plantilla, muchas cosas que quiere hacer, el Madrid necesita dinero. No pasa nada, porque mire usted, es que para conseguir dinero lo hacemos de esta manera. Y el trilero mayor de Multiverso podría haber dicho, mira, Florentino ha comentado esto en El País y yo creo que es mentira. Yo creo que lo que necesita es dinero, pero es que ni dedicó 5 segundos a desacreditar las palabras, porque yo estoy convencido de que no las había leído. Y por supuesto vamos a meter el fantasma de la sociedad anónima deportiva que nadie, absolutamente nadie, ha puesto sobre la mesa. Florentino Pérez, 20 de octubre Ya, de pero es que 1995 dijo que convertir al Madrid en una sociedad anónima vendiendo un porcentaje era algo vulgar. Esto lo dijo Florentino Pérez en el 95. Ahora está en su derecho de querer cambiar la idea, pero que explique por qué quiere cambiar la idea. Porque si es para saber el valor, claro, No va a si ser es para sociedad saber el anónima. valor del club Melchor, vendiendo, repito, el 0,0001, sabes el valor del club. Claro, ¿y qué marca importante, qué empresa importante se va a meter por el 0,0001%? Pues ninguna, trilero mayor de Multiverso. Y de nuevo, con esa idea insidiosa de la sociedad anónima. Florentino tiene un Yo poco sé. más del 12% de ACS y hace lo que quiere, que es el que manda. Cuidado, ¿eh? Eso de que Bueno, no pero puedes hacer nada. porque el resto de accionistas, Manolo, Está muy pues, repartido. hará lo que haga Pues Florentino. escúchame, muy si tú atomizado, tienes claro. un paquete, Porque tendrá si un tú tienes cargo, un unas paquete del funciones, 5%, si tú tienes un paquete del 5%, tienes más que ya todos eres el los demás socio socios. mayoritario. Eso ¿eh? sí, eso sí. Claro, Además- ya eres el socio además- mayoritario. Pero es que lo que se planteó y se plantea no es una sociedad anónima como pretende hacer creer el trilero mayor del Multiverso. Y pese a la idea de que cualquier cambio de este tipo
tiene que pasar por un proceso de asamblea de compromisarios, voto de los socios del club. ¿Quién no te dice a ti que dentro de 2 meses, después de vender 5%, vende otro 5%? Claro. Oye, como si fuese Florentino Pérez que se levanta una mañana y dice, venga, voy a venderlo yo un 5%. Y dentro de 2 meses, otro 5 o un 15. Ya puestos, que no es así, pero da igual. Su propósito no es informar. Su propósito es simplemente enmierdar. Escuchemos ahora a Sir López. El único que de momento ha dicho que puede haber, que va a presentar un cambio estatutario, que va a hacer un referéndum y que se lo va a pedir a los socios, es Florentino Pérez. Entonces tiene que explicarlo. Decía Roberto, y Melchor, es que no va a ser una sociedad anónima. Bueno, pues que expliquen lo que es, o sea, porque los que no tenemos ni puñetera idea de estos temas, lo que vemos es lo que hemos escuchado hace un rato de Enrique Riquel, que dice, oiga, si tienes el 10% de una sociedad o un 5% como usted tiene de ACS, usted es el accionista mayoritario. Entonces dicen, no, es que eso va a ser a través de la fundación. Bueno, pues que lo expliquen. Vamos a ver, Ciro López, eso ya se explicó en su día. No en profundidad, pero sí se dieron pinceladas de cómo iba a ser el proceso. Pero caramba, tú no eres ciudadano periodista. Tu trabajo no es investigar, preguntar, indagar y conseguir información. ¿O quieres tú también, como todos los demás, que te lo den todo al papo? Ah, claro, la cuestión está en que igual es que quieren engañar a todo el mundo, como decía Luis Enriqueta Marchante. El mensaje que se lanza es que no cambia nada. No es verdad, como decía Santi, que no cambia nada. Claro que cambia. Y además, igual no pasa nada porque cambie. Si es que igual es mejor o sobre todo necesario. Pero no me cuente usted una historia que no es, porque sí cambia el modelo, claro que cambia. Y eso es lo que hay que explicar para tranquilidad de los socios, porque si no, uno tiene la sensación de que se están haciendo cosas, intentando hacerlas, pero que no parezca que las estás haciendo. De verdad que resulta desesperante. Resulta desesperante tener que escuchar a esta gente, que, por cierto, escuchar la nómina de opinatrices de anoche, tela marinera. Joseba Larrañaga, el trilero mayor del multiverso, Santi Cañizares, el tío Vinagre, Luis Enriqueta Marchante, Ciro López, también andaba por allí el trompetero equilibrista, y Tertuliator, otro interesadísimo en las cosas del Real Madrid y, por supuesto, en decir la verdad. Lo primero es venir de una situación que ha sido una engañifa durante muchos años. Y es que el hecho de que el Madrid estuviera saneado económicamente no significaba que pueda tener el ingreso suficiente como para poder competir. Competir como quiere competir. Con lo cual, esto ya ha sido una primera mentira contra la que pelea de manera directa el nuevo argumentario de Florentino. Es bastante obvio que algo cambia, el modelo cambia, cuando cambias la estructura y la manera en la que se basan tus principios, pero sobre todo que el hecho de que ahora sea un 5% no implica que dentro de 10 años no vaya a ser un 25%. Exacto. Una sección más en este programa 3221 de radio, dedicado a lo que los opinatrices en tiempo de juego dijeron esta pasada madrugada. Después de darle muchas vueltas y más vueltas al asunto, escuchad lo que preguntaba Santi Cañizares. Hay otra cosa a valorar importante, que es que dicen, bueno, la última palabra la tendrán los socios. ¿Los socios quién? ¿Los compromisarios? ¿Quiénes? Como decía Sor Pellizquitos, que creo que es lo único sensato que le escuché en todos los años que estuvo como director de Radio Torino, tu opinión vale tanto como la información que tengas. Si ya a estas alturas de la película Cañizares preguntas eso, tu opinión no vale una mierda.
Pero es que la de algunos que andaban por allí vale todavía menos. Yo entiendo que siempre habla de los socios compromisarios a la hora de estas Pero es que los socios compromisarios, ¿quiénes son? El modelo Los que societario acuden a tiene la que asamblea votar. extraordinaria. Tiene que haber un referéndum. El modelo societario tiene que haber un referéndum y votan todos los socios. Todos los socios. Bueno, ayer Claro, ¿y con qué mayoría? Será ¿Y con aprobado qué por el mayoría? ¿Dónde se pone 75%? la tabla rasa? ¿Con qué mayoría se puede aprobar esto? ¿Con mayoría simple? ¿Con mayoría absoluta? Con 2 tercios, sí. Esto, vale, pues eso, por ejemplo. 2 tercios. Eso es bueno saber. ¿Con 2 tercios de los socios, de la totalidad de los socios, o De los con socios. 2 tercios de los que aparezcan? O sea, salvo Arantxa Rodríguez y Melchor Ruiz, el resto de los opinatrices del programa de Tiempo de Juego no tenían ni puñetera idea de nada. Pero ni puñetera idea, o al menos fingían no tenerla. Es increíble, de verdad. Es increíble que además les paguen por esto. Pero sigamos, porque el trilero mayor de Multiverso luego se dedicó a hacer disquisiciones semánticas, que no tenían ningún sentido. Pero bueno. En un primer momento, acuérdate que las palabras de Florentino eran lo de la participación. Ahora ha cambiado ya por la palabra venta. O sea, ya no es una participación, ahora ya es una venta a. O sea, ya es una venta. Pasó de una participación a una venta. Cuando tú dices una venta, es a cambio de dinero, que es lo que yo digo, que necesitan pasta y la pasta entra, y esa pasta no se va a repartir entre los socios. No, esa pasta va a ir al club para lo que el club quiera, para fichajes, para pintar el campo, para lo que le dé. Pero claro, repito, tú dices 5 y puede ser 8, 10, 12... O 150, como decía antes Rubén Cañizares. ¿Veis el despropósito absoluto? Es que habló de una participación y ahora habla de una venta. Caramba, si tú participas en un negocio como capital exterior, evidentemente, si te dan algo es una venta. La disquisición semántica esa no tiene ningún sentido, pero ya la estupidez de decir que el dinero que entre por esa participación de una empresa, de un capital exterior, no se va a repartir entre los socios. Pero ¿qué mamá? Ya es que se me traba hasta la neurona. ¿Qué mamonada es esa? O sea, de verdad, ¿se puede decir en un programa que se supone que es serio, se puede decir semejante gilipollez? Bueno, lo que vino después todavía casi fue peor. A Florentino le interesa mucho que esto no se entere la gente lo que es. No, al que le interesa que la gente no se entere de qué es esto, trilero mayor del Multiverso, es a ti y a todos tus colegas, que no hacéis más que desinformar, embarrar, enmierdar, embrollar. Y como le decía ayer a Sergio Valentín, cuando hablaba de que los socios estaban alarmados, no. Los socios no están alarmados por las palabras de Florentino Pérez, están alarmados por vuestra interpretación de las palabras de Florentino Pérez. Más preguntas que se hacían los opinatrices de Tiempo de Juego, en este caso Miguel Rico, y le respondía Santi Cañizares. ¿Esto de conseguir mayores ingresos no se puede hacer con el modelo actual? Y la segunda sería, ¿esto de vender el 5% del club, los compradores no tienen derecho a nada? ¿Cómo no van a tener, coño? ¿Cómo no van a tener derecho? Por Claro eso que tienen derecho. Más que nadie. Son los propietarios. Por eso pregunto. Son los más que propietarios nadie. del 5%. Tiene el derecho correspondiente al 5% del club. Más que nadie, porque serían socios de referencia, diríamos los socios más importantes de la sociedad, de la empresa, porque nadie tendrá el 5% más que ellos. Y claro, en el caso de una votación ajustada, haciendo un reduccionismo y dando una explicación muy básica, tú imagínate que en el Real Madrid hay que decidir X cosa
y que el 95% en el 95% de los votos, pues hay un 48 que han votado a una cosa y un 52 que ha votado la otra. Pues ese 5% es el que decide, esto va para un lado o esto va para otro. En la entrevista en El País le preguntaban a Florentino Pérez, ¿y el que compra el 5%, qué consigue a cambio? Y Florentino respondía, nada. Son firmas de una valoración tan extraordinaria que nadie puede pensar que vengan a por el Real Madrid. Y además, la idea que había y que se explicó en su momento para articular todo esto no es una sociedad anónima deportiva en la que los socios tienen acciones y los externos, los que aportan capital externo, como tienen un 5%, sí pueden entrar como socios mayoritarios y hacer y deshacer. No, eso no se planteó de esa manera. Pero da igual. El club no va a ser una sociedad anónima. Un momento. El Madrid, su presidente quiere vender un 5% del club. Eso es lo que hay que diferenciar. Y la pregunta es ¿por qué quieres vender un 5% del club? Coño, quieres venderlo porque necesitas dinero. Eso está más claro que el agua. ¿Y por qué necesitas dinero? Porque te has gastado mucha pasta en el campo, en lo que sea. Te has gastado mucha pasta. No, y porque no ingresas lo que esperabas ingresar. Hay que adornarlo de la manera que tú quieras. Que tengas un Lumbreras que te busque una forma jurídica para darle la vuelta, envolverlo y engañarte y hacer ver como que entra alguien que pone el 5%. Algo tienes que buscar legalmente para justificarlo, porque repito, el Madrid no es sociedad anónima, claro. Y tú, cuando no es sociedad anónima, si vendes un 5%, estás vendiendo un 5% del patrimonio del club. Los clubes ¿A que cambio son de qué? Arantxa Rodríguez intentó explicarlo. Yo estaba en la asamblea, escuché perfectamente a Florentino, y Florentino en aquel día ante los socios compromisarios dijo crear una filial. Es decir, por un lado estaría el Club Real Madrid y por otro estaría la filial donde estarían englobados los 100.000 socios y esa sería la parte en la que entraría un fondo inversor. Pero el club seguiría siendo Real Madrid Club de Fútbol. Y lo que yo le entendí, y recuerdo el presidente, y estaba aquí recogiendo las notas que tomé aquel día en la asamblea, que dijo crear una filial. Y a partir de esa filial se podría incorporar en esa filial se incorporaría una fórmula para engañar, una fórmula para saltarse la ley. Y vayamos terminando, me quedan 2 audios. Después de insistir en lo de el socio mayoritario, etcétera, etcétera, escuchad el ejemplo que puso Ciro López. Ana Patricia Botín tiene el 0,23% del capital social del Banco de Santander a 31 de diciembre de 2025. Claro. Ella es presidenta ejecutiva, así que su peso real en el banco va más allá que por el cargo, que por el tanto por ciento de acciones. ¿Quieres que te compares su tanto por ciento con otros presidentes del IBEX? Esto es lo que me manda. Y me desglosa la participación de Ana Patricia Botín. Pero Ana Patricia Botín, la presidenta del Banco de Santander, tiene el 0,23% del capital social del Banco de Santander. Te he dicho que Florentino creo que tiene algo más del 12% de acceso y pero es que eso son sociedades. Y esto va a ser una sociedad, o sea, no van a ser y esto va a ser una sociedad igual si se quiere partir en acciones. Esto era un mensaje que le habían mandado. Claro, si con ese, entre comillas, ridículo porcentaje Ana Patricia Botín manda lo que manda, pues imaginaos con un 5%. Y para terminar, los consabidos mensajes del sicario Arauz. ¿Por qué será que Florentino Pérez no explica claramente su proyecto de cambio societario antes de las elecciones? Como mínimo suena raro. Cada día tengo más claro que esto está destinado a que hoy vendan el 5% y más adelante un poco más, y que esa compra la haga Anas Lagrari, que acabará siendo el dueño del club. Otro se plantea una pregunta, dice, si el club es de todos los socios y yo no quiero ceder mi parte del club, ¿me tendrán que pagar la parte proporcional del importe de la venta? ¿No? En el Bayern los socios poseen el 75% de las acciones, mientras que el 25% restante está dividido en 3 partes iguales, en manos de los 3 gigantes de la industria alemana, Audi, Allianz y Adidas. Y estas 3 empresas no son dueñas del club, no confundáis a la gente. Otro le dice, no soy madridista ni culé, pero si fuera del Barça, estaría feliz con el team Florentino, Mourinho o Vinicius. Y otro le dice que si Riquelme no gana estas elecciones siendo los 2 peores años de Florentino,
su proyecto dejará mucho que desear y será un fracaso absoluto. Estar escuchando el radio de Richard Dees. Seguimos adelante en este programa 3221 de radio y nos vamos ahora a Onda Cero. Nos vamos a Radio Apestosa de Noche. Allí, Edu Pidal recordó lo que había sucedido el pasado viernes, que mientras el Castilla estaba jugando el partido de ida de los playoffs de ascenso a Segunda División, Enrique Riquelme estaba viendo una corrida de toros. Y según Edu Pidal, el propio, digamos, equipo de Riquelme se había dado cuenta de que aquello había sido un error. No puede estar jugando, por ejemplo, el Real Madrid-Castilla, un partido de playoff, de ascenso a Primera División. No puede estar jugando el Real Madrid-Castilla y que tú decidas irte a los toros a las ventas. Y ver a Morenito de Aranda y a Talavante en lugar de ver a Tiago Pitarch y a Palacios. Esto ya Riquelme y su gente lo habrán identificado, entiendo, como un error absoluto, lo que hizo el viernes. Bueno, un error. No se lo digas a Calicates Sapientísimo porque le entra la risa floja. Y otro de los grandes temas de Riquelme es el caso Negreira. ¿Pero qué dices? ¿No? Sí, hombre. Madre mía, mi vida. Bueno, pasa? Sí, nada, adelante. ¿Por qué? ¿Por qué? Continúa, no lo sé. ¿Qué porque pasa? Me parece que se mezclan churras con merinas, pero adelante, no pasa nada. No, digo que él lo identifica como uno de los grandes errores. No asistir al partido del Castilla en Valdebebas y que se le viese en las ventas en la Feria de San Isidro. Eso lo identifica la campaña de Riquelme como un error porque la candidatura de Florentino lo ha utilizado para... Eso, Edu Pidal, para Calicates Sapientísimo, no significa absolutamente nada porque lo suyo es una enmienda a la totalidad. Estas elecciones, no iba a haber elecciones. Para empezar, no iba a haber elecciones. En segundo lugar, hay que decir que las convoca Florentino pensando que nadie se iba a presentar. Tercero, unas elecciones en las que él sigue siendo presidente en funciones, con una junta general, una junta electoral que él evidentemente controla, es el presidente, con un nombre que ya había puesto, que quizá no le dé tanto resultado como pensaba, porque era Mourinho. Hay gente a mucha gente le gusta Mourinho, pero mucha gente piensa que Mourinho es un ejercicio de nostalgia, de un hombre que tiene que proponer algo nuevo, algo diferente, y por ahora propone un entrenador de hace 15, 16 años. Y por supuesto todo está, digamos que, amañado. Plantar aquí una pancarta en la fachada de un edificio para decir que has ganado Copas de Europa, me parece que hay algo ahí que no funciona. Presentarse, hacer tu presentación con todos los jugadores que ahora mismo forman parte del Real Madrid, no jugadores, o Solari, Roberto Carlos y el otro, es de jugar con ventaja. Eso es así. Caramba, entonces tendría que haberse presentado Florentino Pérez en la puesta en escena de su candidatura, solo, sin nadie, para que no hubiese problemas. Caramba, no le escuché a Calicates Sapientísimo quejarse de que en las últimas votaciones a la presidencia del Barça, Joan Laporta llevase de la manita a Jordi Puyol, llevase de la manita a las urnas a muchos futbolistas de la primera plantilla del Fútbol Club Barcelona. No le oí quejarse absolutamente de nada de eso. Y es que estas elecciones están marcadas. Es así. No me hables de los toros. Es que estas elecciones vienen ya mal paridas. No, pero no te quedes con la anécdota, porque yo sé por dónde vas. No te quedes con la anécdota de lo que reconocen como un error. ¿Pero qué van a reconocer? Si ellos lo único que pues porque si sucediese al revés, seguro que lo subrayaban. Por supuesto que sí, como hemos escuchado antes en la introducción del programa,
lo del equipo femenino de fútbol del Real Madrid. Están marcadas porque son unas elecciones a las ¿Porque medidas... el socio tiene la papeleta marcada? Porque están hechas a la medida del hombre que controla el Real Madrid, que es el presidente, que sigue siendo el presidente del Real Madrid. Pero esto es la misma teoría de quienes critican las elecciones generales en la primavera del año 2027. Pedro Sánchez seguirá siendo presidente hasta que se vaya a las urnas y sus ministros harán campaña. Pues también elecciones marcadas porque los estatutos, porque la Constitución, porque la ley electoral, por lo que sea. Son las cosas de Calicante Sapietísimo, quien, por cierto, dijo no tener ni puñetera idea de quién era Enrique Riquelme. Y ha tenido unos cuantos días para enterarse, ¿eh? Lo más sorprendente de todo es que haya elecciones. Que haya elecciones y que se presente un candidato. Un candidato que lo presentó él, además, porque nadie sabía nada del tal Riquelme. Yo no sé nada prácticamente del tal Riquelme. Lo único que en realidad le interesaba a Calicáter Sapientísimo de este proceso electoral es que hay socios que están descontentos con la marcha actual de Real Madrid. Lo único que creo es que habrá socios, no sé si 1 o 1000, un 5, un 10%, un 1%, un 15%, un 20%, eso no lo sé, que no estaban conformes o no están contentos cómo va el Madrid. ¿Y por qué, según Calicáter Sapientísimo, esos socios descontentos están descontentos? No están contentos con un estadio que tiene los asientos apretados, no les cabe el culo a los socios de toda la vida. No están contentos porque temen que se convierta en otra cosa, que se privatice. No están contentos porque el Real Madrid no ha ganado ningún título en los últimos 2 años. No están contentos por muchas cosas. No están contentos porque haya cantidad de problemas hasta legales con el barrio, con lo otro, con lo más allá. Lo que más gracia me ha hecho es lo último, lo de hay problemas legales con el barrio. ¿Sabéis dónde vive Calicáter Sapientísimo, verdad? Pues sí, efectivamente, en ese barrio que tiene problemas legales con el Real Madrid. Y todo, como decía antes, todo está predeterminado, todo está marcado y amañado. ¿Cómo puedes hacer en un club que tiene 1000 y pico millones de presupuesto, que es probablemente la marca mundial del fútbol más grande que hay, que se esté haciendo este proceso de prisa y corriendo, que no se sabía hasta hace 10 días qué días iban a celebrar las elecciones? ¿Pero qué me estás diciendo? Es que es así. No, ¿qué me estás diciendo tú? ¿Que se han saltado los estatutos para la convocatoria de elecciones? No, que lo tiene que estar todo dirigido y bien dirigido para que la gane el que dirige. Y el pobre candidato, pues, pobrecito mío, que no tiene tiempo para nada. ¿Qué nombre va a presentar Riquelme sin en el fútbol, que las cosas se hacen con tiempo, el mercado es complicado? Te va a presentar un señor, el señor Riquelme, un entrenador, un jugador. Eso es imposible. Es imposible. ¿Él dice que sí? Bueno, él dice y el otro dirá y no sé qué. Estamos en ese periodo donde, más que saber lo que van a hacer, estamos pendientes de qué cosas siguen por ahí. Y por supuesto, Calicáter Sapientísimo dio a entender que los medios más importantes están al servicio de Florentino Pérez. Escuchad. Estoy viendo entrevistas a Florentino en Televisión Española, en El País, en diversos medios. El otro hace más o menos lo que puede, que no tengo ni idea de lo que es este señor ni de lo que quiere. Oigo algunas cosas por ahí, que si hay un autobús por Budapest y este tipo de cosas. Todo me parece un poco disparatado, sinceramente. Y son elecciones que, vuelvo a decir, el poder, y en el Madrid sabemos quién tiene el poder, lo tiene marcado, pero clarísimamente. Florentino en Televisión Española y El País. Hasta ese momento no había dado ninguna entrevista más. Ahora creo que ha concedido una
me parece que es el debate. Y el pobre candidato hace lo que puede. En la COPE, en el Torino News, en La Vanguardia, en el ABC. Creo que también, no sé si es en Sport o en Mundo Deportivo, creo que en Sport. El pobre hace lo que puede con acudir a las hojas parroquiales de su ciudad. Yo creo que son unas elecciones, vuelvo a decir, imprevistas, inesperadas, marcadas por unos estatutos que se han ido variando durante la presidencia de Florentino Pérez, que favorecen tan extraordinariamente al presidente que no hay más que decir. No sé, yo creía de ti otra opinión, en contra de lo del gobierno ocupa, que se utiliza también que no es un gobierno como ocupa, argumento en las elecciones generales. No, que lo que te quiero decir es que si el Madrid necesita un cambio, que igual lo necesita, yo qué sé, debería haber sido con más tiempo, con más debate. Una última sección de lo que se dijo esta pasada madrugada en Radio Apestosa de Noche. Cambiamos un poco de protagonista porque, además de Caliquete Sapientísimo, también estuvo el enterado. Riquelme ha sacado colmillo y que utiliza la entrevista del País esta mañana para soltar algo que él ya creía y que tenía en estos días en el timeline organizado para decirlo ya. La entrevista del País de Florentino Pérez. Sí, de Florentino Pérez, y sobre todo él ya poder decir abiertamente eso de que el club se privatice, que no es 100% real, pero es el mensaje que se quiere decir. O sea que el propio enterado reconoce que ese mensaje de ¡ay, que se privatiza el Real Madrid, que se privatiza el Real Madrid! No es cierto. Pero aún así... Lo que más ha preocupado, a mí también, es que en esa misma entrevista que le hacen David Álvarez y Olivier Lorenzo, Florentino desliza que si en el futuro hay alguien que quisiera un 10%, que también se podría mirar. Y claro, dices, vale, joder, o sea, se ha planificado el club en un valor de 10.000 millones de euros, por lo tanto la tarta que va a sacar del 5% vale... Lo que dijo Florentino en esa entrevista, tras la pregunta, ¿después podría llegar alguien y querer comprar el 10%? La respuesta de Florentino Pérez es la siguiente: lo que quieran los socios, y siempre por referéndum, pero ese 5% no mandará. Digamos que puede ser más de imagen asociarse a una marca como el Madrid, pero seguirá siendo el 95% de los socios el que va a seguir mandando. Yo creo que, salvo que digas que Florentino Pérez es un mentiroso, creo que queda bien claro lo que él pretende. Pero al parecer es que todo lo que hablan de la entrevista en El País, casi ninguno la ha leído. Ya cuéntame esto de los porcentajes. Seguía Caliquete Sapientísimo dando la matraca con estupideces como esta. Que él dijo que era un 5% simbólico, una ONG. Bueno, pues es verdad que ha utilizado esa frase como dándola por hecho, Santi, y luego lo del 10% lo ha dejado caer por ahí, que es verdad que ha dejado un poco más de intriga, como diciendo, oye, esto ya es un porcentaje mayor de lo que... Es una estimación de lo que se pensaba. Repito, no se han leído la entrevista. Pero sigamos, porque antes decían en Tiempo de Juego que el problema es que el Madrid no tiene dinero. El Madrid tiene problemas. El estadio le ha salido por 1.700, 1.800 millones. Hay problemas económicos, eso es evidente. Se ha hablado, ya está en aspectos de liquidez. A este paso, el Bernabéu, la reforma del Bernabéu va a costar 3.000 millones. El efecto Bernabéu no está siendo el que se pensaba. Funciona porque se venden muchas camisetas, porque el Tour funciona muy bien, pero toda esa especie de
mundo nuevo que se iba a construir en el Bernabéu no se ha construido. La gente, muchos de los bares, restaurantes, están descontentas porque eso no está funcionando. El efecto Bernabéu, decía Calicater Sapientísimo, no está funcionando. ¿De dónde saca esa idea? Pues no se sabe. Porque, por ejemplo, Forbes, cuando ha emitido ese dictamen según el cual el Madrid es por quinto año consecutivo la entidad deportiva más valorada del mundo, decía lo siguiente, que la publicación destacó 3 factores que explican ese salto en los ingresos que ha sufrido el Real Madrid. Los jugadores estrella, los acuerdos de patrocinio vinculados a ellos y, ¡oh sorpresa!, la renovación del Estadio Santiago Bernabéu. Resulta que para Forbes es un punto fundamental en el aumento de los ingresos del Real Madrid, pero según Calicater Sapientísimo y unos cuantos más, como Raúl Veleta y compañía, el Santiago Bernabéu está siendo un fiasco en cuanto a los ingresos. Y además, como decía antes, es que no les cabe el culo a los socios en el asiento. El socio también piensa en esas cosas, pero también piensa en sus asientos. Piensa en estar cómodo, porque si han hecho el mejor estadio del mundo, tienen que tener unos asientos, la correspondiente, crecida para el socio que le permita estar más cómodo de lo que estaba antes y no más incómodo. Y por supuesto, a pesar de todas las veces que se ha dicho, pues él seguía con la turra del 49%. Al socio no le gusta pensar, y quiere que se lo aclaren bien, cuál va a ser su posición en el futuro del Real Madrid. Si va a seguir siendo un socio como hasta ahora, si va a ser un socio diferente, si va a venir una sociedad no del 5%, sino del 49%, como en Alemania. Todo eso no nos lo están diciendo. Y eso... Sí, te lo están diciendo, pero no te lo crees. Te han dicho que un 5%. El 5% no va a ser. Ah, bueno, pues entonces no te lo crees. Decir que lo están diciendo. Otra cosa es que tú no te lo creas. Porque tú sabes que en la asamblea se habló de un 10%. Estoy inspeccionando las obras del casoplón oficial de Richard. Solo le quedan un par de detalles, así que todos, incluidos los pellizquitos, a comprar camisetas en latostadora.com/elradio y a donar en elradio.es. Desde Maldivas, El Radio, de Richard Dees. Come to you with empty hands. Guess I just forgot again. Only got my love to send. Para terminar el programa de hoy, esta edición 3221 de Radio, nos vamos a Carrusel Deportivo. Tenía unos pocos audios de A Diario en Radio Torino, pero tampoco merecían demasiado la pena. Así que vayamos con Carrusel y lo que decía Santi Ginebres. Llama mucho la atención un par de cosas. Una es la de cuando habla de Forbes diciendo que el informe Forbes no tiene ninguna importancia, y a la tercera pregunta después dice que Forbes les ha hecho que es el equipo más valorado del mundo y lo pone en relevancia. Esto es una burda manipulación, nada extraño por otra parte, a cargo de Santi Ginebres. ¿Cuál es la realidad? Le preguntan, ¿pero para qué entregar el patrimonio a los socios hace falta venderle una parte a alguien? Y dice Florentino Pérez, ¿pero quién dice que el club vale 10.000 millones? ¿Forbes? Eso no es una valoración. La valoración es que alguien compre una mínima parte, un 5%, simplemente para que se fije el valor. Y momentos más tarde, efectivamente, le preguntan sobre los ingresos del Real Madrid y dice,
si por algo me he distinguido es por trabajar para que el Madrid siga siendo el club con más ingresos del mundo. Forbes acaba de publicar que somos otra vez el club más valioso del mundo, creciendo un 41% en un año. Porque esto es un dato objetivo. Lo de la valoración no. Lo de la valoración es un dato, pese a lo que dijese Rubén Cañizares, algo meramente subjetivo. Pero sigamos escuchando, porque el capitán de Hispania tenía esta duda. En el tema de los estatutos y el tema de las acciones, me falta la explicación de saber qué pasa cuando algún socio que sea accionista en el futuro decida vender, si va a haber o no acumulación de acciones. Y Oliver Lorenzo, casualmente uno de los que le habían hecho la entrevista a Florentino Pérez, tendrá que ir dando respuestas a todo esto, porque es un asunto muy importante y esa es una pregunta clave. ¿Qué pasa si alguien quiere vender? ¿Qué pasa si alguien quiere dejar de ser socio? Es algo natural. Si alguna persona que no sea socio puede comprar. La clave es si alguno que no sea socio puede comprar. Se supone que lo de Sique Rodríguez era una respuesta a estas dudas. Sí, aquí le preguntan en El País por esta cuestión y dice que lo que quieran los socios y siempre por referéndum. Claro. O sea que sí que se abrirá la posibilidad que después de este 5% se pueda vender un 10%. Es que no se enteran ni de lo que ellos mismos dicen. Pregunta el capitán Hispania, y decía también Oliver Lorenzo, oye, ¿y qué pasa si alguien quiere vender, una vez hecha la transformación, alguien quiere vender lo suyo? ¿Qué pasaría? Caramba, también se explicó que no se pueden vender fuera del ámbito del Real Madrid. Que si tú quieres desprenderte de eso y dejar de ser socio y de ser accionista o como se le quiera llamar, no se lo puedes vender a cualquiera. Se lo tienes que vender al club o a esa sociedad filial mercantil y esa sociedad será la encargada de vendérselo a otro para que forme parte de la masa social del Real Madrid. Eso también se ha explicado, pero les da exactamente igual. No atienden a razones. Ellos se quedan con gilipolleces como esta de Sante Ginebres a cuenta de las famosas gafas de Apple. Eso lo inventó las Google Glasses y tal, y no han vendido ni 15. Nada. O sea, eso es una patraña. La gente no quiere. Porque si tú puedes estar... O sea, no vas a estar con unas gafas haciendo el imbécil en tu casa. Desde que tú no me quieres, yo quiero a los animales. Y al animal que más quiero es al buitre carroñero. Desde la raya entre Portugal y Extremadura, el radio de Richard Dis. Por la tapia del corral, ya, 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 por la tapia del corral. Y nada más por hoy, termina aquí el primer programa de la semana y del mes, esta edición 3221 de radio. Y no sabéis las ganas que tengo de que pase esta semana y se acabe por fin de una puñetera vez todo este proceso electoral. En cuanto a la música, vamos a comenzar por el final. Me pidieron para Diony, que cumplía 45 años, algo del grupo Dunedain. Y he encontrado una canción que se llama Por los siglos de los siglos, interpretada en el segundo Soul of Metal Festival de Miranda de Ebro, en Burgos, celebrado en la sala La Fábrica de Tornillos el día 9 de abril del año 2021. Y claro, como contrapunto a este final heavy metal, he elegido para el resto del programa a Steve Earle. Un concierto también en el Capitol Theatre de Portchester, Nueva York, el día 1 de febrero del año 2014. Nada más, os espero
mañana martes, si es que tenéis todavía moral para seguir escuchando las cosas que hay que escuchar. Al menos, por favor, sed felices, disfrutad a tope de la vida, tened cuidado. Estamos a 29 de agosto. Lo que pasa es que como las ligas cada vez empiezan antes, es muy posible que los tontos debates también los comencemos antes. Cuando prescriba todo y se pueda contar bien, viajes a Mongolia y Azerbaiyán para tratar de inscribir a Dani Olmo. Las entrevistas no son buenas por ser ni las primeras ni en directo, son buenas por ser buenas entrevistas. No somos segundo plato como para aceptar ser tercero, cuarto o quinto plato. Ni para Florentino Pérez ni para nadie. A veces los periodistas hablamos sin tener idea. Sí, todas las veces, todas. Nosotros, sin saber exactamente qué está pasando ahí dentro, tenemos la obligación de opinar. Todavía estamos un poco especulando, ¿no? Estamos intentando intuir qué puede tener en la cabeza Xavi Alonso. Igual hay que mirar a los entrenamientos y a la actitud del jugador.
que lo desconocemos. Yo creo que ahí pasa algo. A veces en el Madrid cuando todo va bien, pues buscamos y rebuscamos si hay algún tipo ahí de problema. Sin información, creo que al final la directiva del Real Madrid, sea Florentino quien sea, no tengo ninguna duda que está cansada. Los medios somos muy impacientes para todos y somos muy resultadistas y somos muy demagogos. Vinicius o Mbappé, entre otros, se han borrado de sus selecciones sin estar lesionados. El término no se borran, no gestionan los descansos. Lamine lo está jugando todo. Creo que mejor en ciertas cosas, mejor no entrar. En los datos, en si no hay datos. Que habla mucho con él, son dos germanófobos, entrenadores de los principales equipos españoles. El fútbol español es cobarde, porque todo el mundo se calla, porque no quiere nadie molestar a los estamentos, no vaya a ser que mañana me vaya peor la vida, ¿no? La impugnación de Lewandowski hace un par de temporadas y sabes que le costó unos arbitrajes que no hace falta que lo recuerde y se fue a segunda.